Y hoy continuaremos con el Éxodo 9 y hoy estaremos terminándolo desde el 28. Va a ser cortito, lo terminaremos con el 9 para luego seguir hacia adelante. Pero vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este privilegio, Señor, de escudriñar y estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Padre Santo, de estar enseñando, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que me enseñas a mí primeramente, Señor. Y gracias, Padre, por lo que le vas a enseñar a todas aquellas personas que van a estar más adelante mirando, Señor Padre Santo, y compartiendo esta clase. En el nombre de Jesús, en tus manos me pongo, Señor, para que seas tú usándome. Amén. Bueno, vamos a leer nuevamente el Éxodo 9:28 para seguir hacia adelante. Dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Este es el faraón diciéndole a Moisés que vuelva a orar a Jehová para que todos esos truenos, esos ruidos que estaban sucediendo, se detuvieran. Y así también se detuvieran los granizos que estaban cayendo, que habían sido tan grandes y estaban causando tanto daño, habían causado tanto daño, a la vez que eran unos granizos que nunca anteriormente habían visto, porque mencionamos que eran granizos que venían mezclados con fuego. Y estos granizos eran grandes y destruyeron la cosecha y mataron a las bestias, a las personas. Que esto fue un desastre lo que sucedió. Pero ¿qué dijimos de esas voces? Eran de la santidad de Dios, esas voces de la santidad de Dios, del enojo, del juicio de Dios sobre Egipto. Para entonces, mientras estas voces estuvieran moviéndose, se estuvieran escuchando estos ruidos, esos granizos iban a seguir cayendo porque era el juicio de Dios. Querían que estas voces y estos ruidos se detuvieran. Pero le dice a Moisés que ore nuevamente, que vuelva a orar. Ya anteriormente había hecho lo mismo. Y cuando él había visto que ya había cesado todo lo que estaba sucediendo, volvía otra vez a evitar que el pueblo saliera de Egipto, después que decía que iba a dejarlos ir. Aquí una vez más vuelve y hace lo mismo, vuelve y dice: ora a Jehová, Moisés, que ore, porque era Moisés que oraba, ora para que estos ruidos cesen, y así también el granizo, y yo no sé, los dejaré ir. Primero que suceda esto, para entonces yo dejarlos ir. Pero que ya Moisés ya había vivido esas experiencias anteriormente, entonces dice: y no los detendré más para que puedan ir a adorar a su Dios. Entonces dice 29, y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Tan pronto él saliera de Egipto, volvería otra vez a orar a Jehová para que detuvieran los granizos y detuvieran los ruidos que estaban sucediendo. Estos truenos que, volvemos a repetir, eran los ruidos de las voces de la justicia, del juicio de Dios sobre Egipto, que implica en un enojo que Dios tenía, porque el faraón estaba siendo terco, estaba siendo desobediente, estaba manteniendo su corazón endurecido, aún viendo los eventos maravillosos que estaban sucediendo, los eventos sobrenaturales que estaban sucediendo. Y cuando Dios da una orden, todo obedece. Dios dio la orden de que iban a caer granizos y así mismo sucede. Porque Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder para ordenar. Él solamente habla, solamente ordena y todo lo obedece porque todo fue creado por Él. Entonces dice: pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Moisés está profetizando, está diciendo literalmente: yo sé, desde ahora yo te puedo decir, desde este momento yo te puedo decir que ni tú ni tus servidores van a dejar ir al pueblo de Israel. No lo van a hacer. Desde ahora te puedo decir que yo voy a orar
Dios va a detener los truenos, Dios va a detener los granizos y todo, pero tus siervos van a seguir oprimiendo al pueblo, no lo van a dejar ir, porque no le vas a dar la orden a tus siervos que dejen ir al pueblo de Israel, de Egipto. Eso ya sé que va a suceder. Literalmente él está diciendo al faraón, yo sé tus intenciones y yo sé lo que va a suceder. Porque ustedes todavía, aún mirando lo que están mirando, siendo testigos, participando de lo que está sucediendo, aún así ustedes no creen, aún así ustedes tienen duda, aún así ustedes tienen sus corazones endurecidos, aún así ustedes no tienen temor de la presencia de Dios. Y eso es literal. Muchas personas están viendo los desastres que están sucediendo hoy día, todos estos eventos que están sucediendo hoy día en el mundo, y aún así las personas no quieren venir a Dios. Aún así las personas no tienen temor de Dios. Aún así las personas siguen la maldad multiplicándose, sigue la maldad creciendo. Es espantoso ver todas las atrocidades, todas las cosas malas, todas las cosas inapropiadas que se ven en las redes sociales. En todas las páginas de redes sociales, cuando menos tú te imaginas que están mirando algo, ponen cosas que jamás en mi vida, cuando yo estaba niña, adolescente, jamás en mi vida yo las vi anteriormente, que eran cosas que se guardaban tan personales, tan secreto, tan privado, y ahora todo es público, todo es o lo aceptan, o es como es, y es como es, y es como es. Mirando las cosas que están pasando y los mensajes que Dios está enviando, y todavía tienen el corazón endurecido a la palabra de Dios y las cosas de Dios, porque yo no puedo entender cuando algo está tan claro escrito en la palabra de Dios, que las personas todavía lo sigan practicando, esas abominaciones, y peor, porque disfrutan lo que hacen. Disfrutan lo que hacen, lo hacen público y quieren obligar a que la sociedad participe de todo lo que ellos están participando. Entonces dice el número 30, pero yo sé que el 31 ahora, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Dice, Dios siempre le dejó a entender al faraón que él era el Dios verdadero, pero el faraón se seguía negando a recibir, no porque no lo supiera, no porque ya no lo hubiera entendido, es porque no lo quería aceptar. Entonces Moisés, como menciona, profetiza ya, yo sé que tú no lo vas a hacer, y así mismo se cumple, ni tú ni tus servidores, porque ellos hacían lo que el faraón les decía. Entonces cuando dice el 31, el lino y la cebada ya había salido el lino y la cebada, porque esto sucedió en tiempo de primavera, y en primavera es peculiar porque esto sucede en tiempo de primavera, de estos lluvias y de estos truenos. Pero la lluvia sucede mucho, en primavera sucede mucho que hay lluvia suficiente, y eso ayuda a que las cosechas salgan, se alimenten con la lluvia, pero también empiezan a salir todas las flores y todo lo que vemos por ahí en primavera. Entonces ya el lino y la cebada ya estaban listos porque era el tiempo de la primavera. Y el lino ya estaba maduro, ya estaba el lino listo, ya estaba la cebada lista, ya habían espigado, ya estaba listo para ser recogido. ¿Y qué implica esto? Pérdida de economía, pérdida de dinero, porque el lino era una fuente de ingreso para los egipcios, era una fuente de ingreso para el país. Y Dios también lo destruyó todo lo que fuera como ingreso, destruyó los animales murieron. El lino y la cebada listo ya para recoger, ya también murieron, pero no le sucede nada al trigo ni al centeno, porque estos se mantuvieron, estos perduraron,
porque no era la época. Estaban estos tardíos, no habían todavía madurado, no habían todavía germinado, no era el tiempo de ellos. El trigo, eso la palabra de Dios habla, que separará el trigo de la cizaña. Él separó el trigo. Nosotros somos, en la palabra de Dios, nosotros somos ese trigo. Nosotros somos el trigo. Separará la paja del trigo, separará la cizaña del trigo. Nosotros somos ese trigo. Y eso es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Era el trigo. Era un trigo que el Señor estaba guardando, que estaba protegiendo, que en su tiempo ellos iban a dar, iban a espigar, en el tiempo ellos iban a florecer, en el tiempo ellos iban a salir, en su tiempo iban a madurar. Eso es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Y el trigo es representación del pueblo de Dios. Y dice, Moisés sigue intercediendo, pero Faraón sigue igual de duro, igual de su corazón endurecido, en su decisión de no dejar ir al pueblo a adorar. Cuando todo termina, Faraón se obstina de nuevo. Vuelve el Faraón a obstinarse de nuevo. Vuelve el Faraón a decir que no va a dejar ir al pueblo. Es que desde el principio la mentalidad de él es que nunca iba a dejar ir al pueblo, porque él consideraba que eso era su pueblo. Él consideraba que los israelitas le pertenecían a él. Y esto, por eso es que siempre se dice que esto, hemos dicho que esto es una batalla espiritual, una batalla entre Dios y directamente con el Faraón, porque aquí hay literalmente una relación cuando Dios quiere traer a las personas a Cristo, que quiere que venga a los pies de Cristo, pero el mundo, lo malo, tiene la persona atada y no la deja salir. Se le hace difícil a las personas salir del mundo de pecado, porque empieza el enemigo a presentarse, a manifestarse, a poner muchos obstáculos para que la persona no salga. Y lo que hace la persona es que se atrasa en permanecer en el mundo, porque está obstinado y con el corazón endurecido a las cosas de Dios, y no quiere dejar el mundo porque se satisface con todo lo que está haciendo. Entonces, porque hay una batalla espiritual, una batalla entre la persona, el espíritu de la persona, querer servir a Dios, y la carne de querer servirle al mundo. Entonces, esta batalla interna, la persona, el ser humano tiene una batalla interior todo el tiempo. Y la puede notar más, el cristiano puede notar más esa batalla cuando quiere servirle a Dios y cuando empieza la carne a levantarse en contra de esa decisión de servicio a Dios. Es una batalla interna, es una batalla constante. La carne, todo lo que quiere hacer para satisfacer sus propios deseos, pero el espíritu que quiere complacer y agradar a Dios. Entonces, Moisés sigue orando, sigue intercediendo al Padre para que cuando enviaba las plagas, las quitara, y cuando el Señor lo hacía, entonces el Faraón se inclinaba de vuelta a sus propios deseos y pensamientos, que era no dejar ir al pueblo. Y sigue entonces en sus pecados, aunque ya le había reconocido que estaba pecando, pero aún así seguía haciendo lo malo delante de Dios. Y esto es típico. He hablado con muchas personas que me han dicho, sí, yo sé que estoy en pecado, sí, yo sé que lo estoy haciendo mal, sí, yo sé que estoy pecando, pero Dios entiende mi corazón, Dios entiende por lo que estoy pasando, Dios conoce mis intenciones. No entiendo, porque si tú sabes que estás pecando, lo reconoces, sabes que estás mal, pero estás justificando tus pecados con que Dios conoce tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a reflejar, es lo que tú vas a manifestar, es lo que hay en tu corazón, es lo que tú vas a hablar. Entonces me preocupa lo que yo te veo haciendo, porque lo que yo literalmente te estoy viendo hacer es lo que hay en tu corazón, son los deseos que hay en tu corazón. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Dios conoce lo que hay en tu corazón, que Dios te entiende, que Dios te comprende,
y que Dios lo que busca es el corazón. Pues entonces cuando Dios busca en tu corazón, lo que está mirando en tu corazón son perversidades y cosas pecaminosas, porque es lo que está lleno tu corazón. Él había estado pecando y sigue pecando, lo que acabo de explicar, y vuelve a pecar y lo sigue haciendo constantemente. Muchas personas viven en pecado, reconocen que están en pecado, pero ¿qué sucede? Se arrepienten. No, me arrepiento. Llegó un remordimiento y el remordimiento te lleva a reconocer que estás en un pecado, o que estás pecando, o que estás actuando mal, o que estás haciendo las cosas incorrectamente, pero como no fue un arrepentimiento verdadero, sino un remordimiento, una culpa, pues entonces cuando ya toda esa culpa o ese remordimiento se te calma, pues entonces pasa un tiempo y vuelve de vuelta a repetir el mismo comportamiento, las mismas actitudes, el mismo estilo de vida, porque no ha habido un verdadero, sincero arrepentimiento. Hay un corazón que está terco, que está endurecido, envanecido, aunque reconoces que estás mal, que estás en pecado. Y entonces dice que, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos quedamos en él? Porque, y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió, ya lo leí, déjame leerlo de nuevo, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Cuando a veces muchas personas que vienen a nosotros diciéndonos que oremos por el que oye razón, ¿verdad? Y entonces el intercesor, la persona de oración, ora y eventualmente bajo la voluntad de Dios, estas personas reciben la respuesta a su oración y vienen y te dicen gracias, mira, por tu oración, el Señor hizo esto, el Señor obró, el Señor detuvo lo que estaba sucediendo. Pero aún viendo esto, cuando se aplaca la situación de los eventos sucedidos, vuelven de vuelta a su conducta anterior, a su comportamiento anterior, a su estilo de vida de costumbre. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón y él sus siervos. Viendo ellos y viendo Faraón, veo que Dios hizo un milagro, veo que hubo sanidad, veo que hubo restauración, veo que Dios me dio un trabajo, veo que Dios me progresó, me prosperó, me bendijo, me perdonó, me limpió, me restauró, me redimió, me lavó, me cambió. Lo veo, lo sé, pero después que te pasa toda la emoción, vuelve otra vez tu corazón obstinado, terco, endurecido, levantarse en contra de Dios y a volver atrás. Hay muchas personas que tristemente, después que el Señor los ha perdonado, los ha transformado, vuelven atrás. Porque yo podría pensar que verdaderamente no hubo un verdadero nuevo nacimiento. No hubo una relación con Dios, no hubo un compromiso, no hubo un voto que se hizo y la persona vuelve atrás a su vida pasada, porque tal vez no hubo una relación continua, no hubo un aprendizaje, no hubo un crecimiento, no hubo una intimidad con Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aquí literalmente en el 35 se cumple la profecía que dijo Moisés: yo sé que no lo harás. Y nuevamente se niega el Faraón a dejar ir al pueblo después de haber visto todo lo que sucedió con el granizo y todo lo que sucedió con el ganado, todo lo que sucedió con la cosecha, todo lo que sucedió con las personas, todo lo que perdieron, y aún así seguían persistiendo en seguir endurecidos.
Es algo que uno lo lee y lo dice, pero ¿cómo es posible que pueda seguir siendo tan terco, tan duro, y que no haya forma de que pueda literalmente y finalmente entender lo que Dios estaba haciendo? Nada que sea de Dios, nada de lo de Dios no se lo va a dejar en las manos al enemigo. Nada que sea de Dios. Ahora, hay personas que Dios las deja en las manos de Satanás. Hay personas que Dios las deja en las manos de Satanás porque las ha dejado en sus placeres, en sus deleites, porque es que eso es lo que las personas disfrutan, es lo que decidieron y mantuvieron alejados de Dios, oponiéndose a la palabra, oponiéndose a todo lo que entonces dice que la palabra que no hagan y cómo deben actuar. Entonces no lo están haciendo, entonces ya el Señor los deja, se los deja ya en las manos al enemigo. Pero las personas que ya han conocido, personas que son de Dios, el pueblo de Dios no se lo va a dejar en las manos a Satanás. El pueblo de Dios lo va a pelear. Dios nos va a pelear. Dios va a pelear a nosotros, a que cuando el enemigo se levante, Dios se va a levantar a pelear por nosotros. Dios nos va a estar protegiendo. Dios nos va a estar cuidando. Pero es impresionante ver cómo el faraón se obstinó y se mantuvo obstinado de no querer dejar ir al pueblo de Israel, de Egipto, y literalmente era el pueblo de Israel. Al decir que era el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, y Dios siempre va a estar cuidándonos y protegiendo y peleando las batallas con el mundo espiritual, con las entidades, con el enemigo, por nosotros. Así que esto ha sido el final del capítulo Éxodo 9. Ya nos seguiremos la próxima semana con el capítulo 10, con las próximas plagas, que serían la plaga de las langostas y la plaga de tinieblas. Así que bendiciones. Hasta la próxima.